2. ¿Qué es una buena confesión y cómo prepararla? En este capítulo, trataremos de descubrir algo más de la riqueza de este sacramento del perdón, y veremos cómo podemos prepararnos para celebrarlo mejor. Antes que nada, para entender mejor qué es lo que sucede en este sacramento, recordemos cuáles son los nombres que se le suelen dar y qué sentido tienen. Los distintos nombres de este sacramento. Puede suceder que tengamos una idea parcial de este sacramento y no descubramos toda su riqueza. Cada uno de sus nombres nos muestra un aspecto distinto, y así nos permite reconocer algo nuevo. Confesión. Se llama así porque yo voy allí a confesar mis pecados. Este nombre pone el acento en lo que yo hago, porque ni Dios ni la Iglesia confiesan sus pecados en ese momento. Solo yo los confieso. Pero en realidad, mucho más importante que ese acto de confesar, es el perdón que yo recibo y mi reconciliación con Dios. Sin embargo, este nombre tiene el valor de dejar claro que sin esa confesión no hay un sacramento del perdón, es necesario que yo lleve mi vida a este sacramento sin pretender ocultar o disfrazar algo. No basta que piense en mis pecados, es necesario que los confiese con humildad y claridad. Por otra parte, tendríamos que decir que, si vamos a confesar nuestros pecados con fe, entonces eso es también un culto a Dios, es una forma de confesar que Dios es misericordioso conmigo, que confío en su perdón, que creo en su poder para arrancar el pecado de mi vida, y que le creo a la Iglesia que me ofrece este sacramento. Sacramento de la conversión. Este nombre expresa que no se trata solo de decir los pecados de la boca para afuera, sino con un verdadero deseo de cambiar de vida. Esto supone dos cosas, un sincero arrepentimiento y un propósito de no volver a pecar. Pero en realidad lo más importante es que este sacramento, si lo recibimos bien dispuestos, nos transforma y nos da la gracia necesaria para poder cambiar de vida. Sacramento del perdón. Se llama así porque a través de este sacramento llega a nosotros el perdón que Jesús nos consiguió en la cruz. En la cruz Jesús se entregó hasta el fin, y pagó por nuestros pecados en nombre de cada uno de nosotros. Gracias a esa entrega todos hemos sido perdonados. Pero ese perdón que Jesús nos consiguió a todos en la cruz llega a cada uno a través del sacramento del perdón, cuando nos acercamos a pedirlo. Sacramento de la reconciliación. Este es uno de los nombres más importantes, porque lo que sucede en este sacramento es algo muy personal entre Dios y nosotros, es un abrazo de reconciliación con el Padre bueno y misericordioso, que nos recibe como amigos. Pero al mismo tiempo es una reconciliación con la comunidad, a la que hemos dañado con nuestros pecados. Finalmente, es una reconciliación con nosotros mismos, porque no estamos hechos para el pecado, y cuando pecamos nos estamos dañando a nosotros mismos, nos estamos desviando del verdadero camino de la propia vida. Sacramento de la penitencia. Este nombre viene de las penitencias que se daban en la antigüedad a los pecadores, que por eso se llamaban penitentes. Nosotros le llamamos penitencia sobre todo a lo que el sacerdote nos pide que hagamos después de la confesión, rece un Padre Nuestro, haga una obra buena, etc. Más adelante veremos que esto es mucho más importante de lo que pensamos. Pero en realidad, este nombre del sacramento tiene que hacernos pensar en un espíritu de penitencia que deberíamos vivir antes, durante y después del sacramento. Es un espíritu de penitencia que debe estar siempre presente en nuestra vida y que se expresa de manera especial en el sacramento. ¿Qué es un espíritu de penitencia? Es una profunda actitud de reconocerse pequeño, limitado, frágil ante Dios, y por lo tanto, siempre necesitado de su gracia. Pero sobre todo, es el reconocimiento concreto de lo poco que uno responde al amor de Dios y de los propios pecados, con un deseo de entregarse más a Dios. Este deseo de entregarse más se expresa en actos de penitencia. El más importante es acercarse al sacramento de la penitencia, pero incluye también la preparación y los actos posteriores de satisfacción y reparación. Sacramento de la misericordia. Este nombre nos recuerda que este sacramento debería ser ante todo una experiencia del amor de Dios que nos perdona. Es un encuentro con el Señor que nos espera con los brazos abiertos para darnos su amor misericordioso. Es el mismo amor por el cual nos dio la vida en el seno de nuestra madre y por el cual Jesús se entregó en la cruz para salvarnos. Sacramento de la liberación. Se llama así porque verdaderamente somos liberados del pecado, en la absolución nuestra culpa desaparece para siempre. No es que Dios mira para otro lado, sino que realmente la sangre de Cristo nos lava por dentro. Es cierto que igualmente tenemos que reparar el mal que hemos causado, y que con nuestras buenas obras tenemos que pagar de algún modo la pena que corresponde por el mal que hemos hecho,
para eliminar así las consecuencias negativas de nuestros pecados. Pero no tenemos que pagar nada para ser perdonados, y Dios nos libera completamente de la culpa. Al mismo tiempo, con la gracia que recibimos en el sacramento, ayudamos a que el mundo se libere de la fuerza del mal, de la injusticia, de la maldad, de la indiferencia. Pero tenemos que cooperar con nuestra entrega, para aprovechar bien la gracia que recibimos en el sacramento. Sacramento de la renovación. En este sacramento se produce una verdadera renovación interior. Porque el perdón de Dios no nos deja iguales. Es cierto que después de recibir este sacramento seguimos siendo débiles, pero también es cierto que somos purificados, santificados y justificados, 1 Cor 6, 11. Somos resucitados, se nos da una nueva vida, Rom 6, 4, Col 3, 1, somos revestidos de Jesucristo, Rom 13, 14, que nos hace revivir, Ef 2, 5, nos transformamos en nuevas criaturas, Gal 6, 15, y Cristo mismo vive en nosotros, Gal 2, 20. En cada confesión se cumple lo anunciado por la profecía. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados, de todas sus impurezas y de todas sus basuras los purificaré. Y les daré un corazón nuevo, e infundiré en ustedes un espíritu nuevo, Ez 36, 25. ¿De qué depende una buena confesión? Hay que decir con toda claridad que una buena confesión depende en primer lugar del Espíritu Santo. No es algo que tengo que fabricar yo. Tampoco es algo que debe fabricar el sacerdote con su creatividad. La confesión es algo sobrenatural, un don espiritual que va más allá de las fuerzas humanas. Por eso, mi principal cooperación es dejar trabajar al Espíritu Santo sin ponerle obstáculos. Es cierto que la gracia de Dios se recibe con más o menos intensidad de acuerdo a cómo uno está preparado. Pero para esa preparación también es necesaria la ayuda del Espíritu Santo. Él nos impulsa, nos motiva, nos inspira, y nosotros podemos frenar esos impulsos interiores o dejarnos llevar con confianza. Una buena confesión no depende tanto de su duración. Algunas personas creen que solo cuando pueden tener una larga conversación con el sacerdote la confesión vale la pena. Pero para eso no es necesario el sacerdote. Podrían conversar con cualquier persona sabia y espiritual, o con alguien que tenga sentido común, que sea capaz de dar buenos consejos, o con cualquier persona buena y discreta que quiera compartir un rato de diálogo. Si necesitan una motivación, o bellas reflexiones, pueden leer un buen libro de espiritualidad. Una buena confesión tampoco se logra cuando uno puede descargar sus sentimientos, cuando uno se hila emocionado, o cuando llora. Para una descarga emocional o para contar las angustias, más que un sacerdote, tengo que tener un amigo que me contenga con paciencia. Los sacerdotes no podrían ser ordinariamente el paño de lágrimas de las miles de personas de su parroquia cuando se sientan mal. Para eso están los amigos y familiares, o cualquier laico dispuesto a dar una mano. Pero ellos no pueden absolver de los pecados y para eso sí es indispensable el sacerdote. Si lo que usted necesita es una terapia, entonces debe buscar un psicólogo, porque el sacerdote no es una especialista, no está suficientemente preparado para eso y se puede equivocar. Esto no significa que uno no pueda conversar un buen rato con algún sacerdote que tenga tiempo, pero sabiendo que no es esa su función principal, y que no es adecuado exigirle eso frecuentemente. Tampoco hay que pensar que para vivir una buena confesión hay que lograr encontrar un sacerdote que diga cosas maravillosas con una voz celestial o que tenga la mirada de Jesús. Así terminaremos adorando al sacerdote, que no es más que un instrumento del perdón. ¿De qué depende entonces una buena confesión? Depende de la preparación de nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo. Porque lo más importante es que la confesión es un sacramento donde se derrama la gracia santificante de Dios que perdona y renueva. Esa gracia se recibe gratuitamente, pero la mayor o menor transformación que produzca depende de nuestra disposición interior, siguiendo los impulsos del Espíritu Santo que nos atrae y nos auxilia. ¿Cuál es la disposición que hace falta? Por una parte, el arrepentimiento sincero con un deseo de cambiar de vida. Mientras más intenso y profundo sea ese arrepentimiento, más intensa, consoladora y fecunda será la experiencia de la confesión. Por lo tanto, es muy importante preparar ese arrepentimiento, alimentarlo con la meditación, con la lectura, y pedirlo insistentemente al Espíritu Santo. De esto hablaremos detenidamente en los próximos capítulos.
A continuación veremos otras 3 cuestiones necesarias para acercarse a la confesión con la actitud adecuada. Primero, la necesidad de acercarse a este sacramento como un encuentro personal con Jesucristo que perdona. Luego, la necesidad de acercarse como quien busca una fuente de gracia para crecer. Tercero, la necesidad de alimentar un espíritu de penitencia. El desarrollo de estas 3 actitudes, bajo el impulso del Espíritu Santo, es una excelente preparación, porque despierta el deseo del sacramento. Y Dios regala más al que desea más. Vivirla como un encuentro personal con Jesucristo que perdona. La confesión es ante todo un encuentro personal con Cristo, no con el cura. Eso es sumamente importante para prepararse bien. Es necesario conversar con Jesucristo, pedirle que nos haga descubrir su amor, hablar con él de nuestras debilidades, tratar de reconocer su presencia en la oración, su mirada, sus brazos abiertos que esperan. De este modo, cuando llegue el momento de la confesión, no nos preocupará demasiado la cara del cura, su simpatía o su sabiduría. Simplemente nos acercaremos a recibir el perdón que Jesús nos ofrece. Será un verdadero encuentro con el Señor que perdona. Es cierto que no hay que perder el sentido comunitario, es importante recordar que la Iglesia está representada en el cura, y que gracias a él me reconcilio también con la comunidad. Pero el sentido central de la propia vida es Jesucristo. Él es el Señor de nuestras vidas y es Él quien derrama la gracia y ofrece su amistad. La confesión es ante todo un encuentro con el Señor amado. Por eso, cuando uno se va a confesar, no debería estar pendiente del sacerdote que lo va a confesar. Es mejor liberarse de la mirada de ese ministro de Dios y colocarse ante los ojos de Jesús que miran con amor infinito. Lo que interesa es la mirada de Dios. Tampoco hay que creer que lo más importante es estar tranquilo con la propia conciencia, no tener conflictos interiores, o liberarse de una culpa y de una mancha. Eso es poca cosa al lado de la relación personal con Jesús que se vive en el sacramento. El valor de la confesión privada está precisamente en que acentúa esta relación personal con Dios. Por consiguiente, también tengo que entrar a la confesión yo mismo y no otro, porque conmigo quiere encontrarse el Señor, no con mi apariencia. Entonces, tengo que acercarme yo con lo que realmente soy, sin esconder nada, ante la mirada de Jesús. Para que se produzca este bello encuentro de reconciliación con Jesús, también es necesario alimentar la confianza en el perdón del Señor. Esa confianza ayuda a experimentar un profundo alivio en la confesión. La absolución no destruye todas las consecuencias del pecado, y por eso me lanza a reconstruir el mundo dañado. Pero si destruye el pecado, me libera completamente de la culpa, me regala la paz con Dios. Este perdón es algo sobrenatural, que uno no puede captar del todo con sus sentimientos. Va más allá de los estados de ánimo. Es real aunque uno esté poco lúcido, o poco emotivo. Por eso, hay que recibir el perdón en fe. Jesús, más allá de lo que siento en este momento, tengo la seguridad de recibir tu perdón. En fe confío plenamente en tu misericordia que me perdona. Si uno se ha preparado para poder decir esto en su corazón, entonces ha preparado una buena confesión. Después de la confesión, es muy importante un momento de diálogo íntimo con Jesús, para valorar el perdón recibido y darle gracias. Se trata de descansar con confianza sabiendo que ahora Él nos lleva en sus brazos. Recordemos que en el EC 15:5 se nos dice que el Señor, cuando puede rescatarnos del pecado, nos toma y nos lleva contentos sobre sus hombros. Esto mismo aparece bellamente en otras partes de la palabra de Dios, donde el Señor dice que los rescatados son llevados en brazos, traerán a tus hijos en brazos y tus hijas serán llevadas a los hombros, Is 49:22. Tus hijas son llevadas en brazos, Is 60:4. Por su amor y su compasión Él los rescató, los levantó y los llevó, Is 63:9. Los hijos de la Iglesia, cuando recibimos el perdón, somos llevados como reyes, gloriosamente, Dios te los devuelve, traídos en gloria, como en un trono real, Bar 5:6. Pero al mismo tiempo, cuando aceptamos su perdón, podemos reconocer que en realidad Él siempre estuvo llevándonos en sus brazos, y que lo hará siempre. El amor que encontramos en el perdón nos ayuda a mirar la historia de nuestra propia vida con otros ojos. Ustedes fueron transportados desde el seno materno, llevados desde el vientre de sus madres. Pues bien, hasta su vejez yo seré el mismo, y yo los llevaré hasta que se les vuelva el pelo blanco, Is 46:3-4. Con cuerdas humanas los atraía,
con lazos de amor, y era para ellos como el que levanta a un niño contra su mejilla. Os 11, 4. Buscarla como una fuente de vida para crecer. A veces vamos a confesarnos sin tener pecados graves. En ese caso, la confesión no se celebra para recuperar la amistad con Jesús, ya que no la hemos perdido. Pero nos ayuda a entregarnos más. Por eso, si uno desea amar más al Señor, si quiere crecer en esa amistad, si desea responderle mejor con una vida más santa, entonces se acerca a la confesión para recibir la gracia. Si uno está convencido de que sin la gracia de Dios no puede crecer realmente, entonces se acercará a la confesión con un profundo deseo de recibir esa gracia que se derrama más abundantemente en el sacramento cuando uno lo recibe bien dispuesto. Esto es un modo de tomarme en serio como Dios me toma en serio. Él espera más y más de mí, porque me ama, pero para eso me ofrece más y más de su gracia. Y destruyendo mis pecados veniales, me da un mayor impulso en mi camino de crecimiento. Cuando uno se acerca a la confesión con esta convicción, entonces al recibir la absolución se siente feliz, agradecido, más esperanzado, mejor dispuesto para entregarse más. Y eso es una buena confesión. Alimentar un espíritu de penitencia. Vimos en el capítulo anterior que hay muchas formas de penitencia que pueden preparar el momento de la confesión. Estas formas no perdonan los pecados graves, pero sirven si ayudan a crear un profundo espíritu de conversión y de penitencia. Esto es importante para poder vivir con profundidad el sacramento, ya que, si uno se confiesa sin un espíritu de penitencia, esa confesión puede convertirse en una pura formalidad exterior. El Catecismo de la Iglesia Católica destaca muchas formas de penitencia que alimentan ese espíritu: el ayuno, la oración y la limosna, por ejemplo, 1434, pero se resalta esta última porque la caridad cubre multitud de pecados, 1 Ped 4, 8. Menciona también otras formas de compromiso social, como la atención a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y el derecho, citando AM 5, 24 e ISL, 17. Esto tiene mucha importancia, porque no es posible abrir profundamente el corazón a Dios si no se lo abre también a los hermanos. Entonces, cualquier acción que nos ayude a ser más fraternos es una valiosa preparación para la reconciliación con Dios. De ahí que la misericordia tenga tanta importancia en la Biblia. Santo Tomás de Aquino enseñaba que la misericordia con el prójimo es la más importante de las virtudes porque es la mejor expresión de nuestro amor a Dios. No adoramos a Dios con sacrificios y dones exteriores por Él mismo, sino por nosotros y por el prójimo. Él no necesita nuestros sacrificios, pero quiere que se los ofrezcamos por nuestra devoción y para la utilidad del prójimo. Por eso la misericordia, que socorre los defectos ajenos, es el sacrificio que más le agrada, ya que causa más de cerca la utilidad del prójimo. 14. En sí misma la misericordia es la más grande de las virtudes, ya que a ella pertenece volcarse en otros y, más aún, socorrer sus deficiencias. Esto es peculiar del superior, y por eso se tiene como propio de Dios tener misericordia, en la cual resplandece su omnipotencia de modo máximo, y vid. A Ariespi. Por lo tanto, nuestra preparación para una buena confesión no puede realizarse solo a través de actos privados, oraciones o sacrificios individuales. Hace falta también un ejercicio de fraternidad que nos ayude a salir de nosotros mismos y a ampliar el corazón. Otros medios para crear un espíritu de penitencia son, la revisión de vida, la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos, la lectura de la Sagrada Escritura, etc., CCE 1435 y 1437. Todos esos actos no compran el perdón, no lo merecen, no lo producen, porque el perdón es un regalo gratuito del Señor. El perdón de los pecados es un don que nos supera infinitamente, porque nos introduce en la amistad con Dios. Pero estos actos sirven para abrir el corazón. Recordemos que Dios regala sus dones porque Él quiere, gratuitamente, pero si los regala, los derrama según la propia disposición y cooperación de cada uno, Concilio de Trento, C6, cap 7. Por esa razón uno puede recibir la gracia de Dios con mayor o menor intensidad. De todos modos, hay que decir también que Dios es inmensamente libre, y a veces nos sorprende. Él puede regalarnos un don especial también cuando no nos hemos preparado muy bien. Porque su amor puede ir más allá de todo. ¿Cómo elegir un buen confesor? A veces uno siente que una confesión no ha sido buena porque no ha tenido un encuentro agradable con el sacerdote.
Pero una vez más tenemos que recordar que la clave de una buena confesión está en que uno se prepare para que sea un verdadero encuentro personal con Jesús, con un profundo arrepentimiento y un deseo de recibir su gracia para amarlo mejor. Por lo tanto, la simpatía o la sabiduría del sacerdote que me atienda son algo accidental, secundario, y muchas veces irrelevante. Sin embargo, nuestra experiencia psicológica de la confesión no es igual si la relación con el confesor es agradable y serena o si le tenemos miedo y nos sentimos cohibidos por él. Cuando nos confesamos, puede suceder que el sacerdote esté molesto por algo, y sospechamos que tiene algún problema con nosotros. Es posible. Veamos cuáles son las perturbaciones más comunes de un sacerdote en su relación con las personas que se confiesan. 1. Algunos sacerdotes prefieren que las confesiones sean conversaciones largas y profundas, quizás porque tienen pocas tareas y quieren sentirse útiles, quizás porque les agrada estar con la gente y llegar al fondo de sus experiencias, quizás porque se han tomado muy en serio su misión de educar a las personas. Un sacerdote de este tipo tiene problemas con algunas personas que son muy breves en sus confesiones y parecen no tener interés en escuchar sus consejos. También le molesta cuando las personas hablan de los demás, pero no hablan de sí mismas. En estos casos, el sacerdote siente que no puede llegar a un diálogo profundo con la persona y que no puede ayudarla a crecer. Por eso se irrita. 2. Otros sacerdotes están muy ocupados, o no tienen muchos deseos de escuchar historias y problemas, o les cuesta estar mucho tiempo con una sola persona porque sienten que descuidan sus otras obligaciones. Entonces, prefieren que las confesiones sean breves y que vayan al grano. Quieren que las personas confiesen con claridad y sin vueltas los pecados que han cometido, para que las confesiones sean concretas y sinceras. Si la persona se prolonga o comienza a contar historias, se le nota en la cara que está nervioso. Cuando uno se quiere confesar, es importante que tenga en cuenta a cuál de estos dos tipos se parece el sacerdote. Y sobre todo si usted se confiesa frecuentemente, le conviene buscar un sacerdote que se adapte mejor a su propio estilo. Si usted simplemente está arrepentido y quiere recibir el perdón para aliviar la conciencia, y la gracia para empezar una nueva vida, y si no tiene interés en tener una larga conversación o en responder preguntas del cura, entonces mejor busque un sacerdote del segundo tipo, parco, discreto, respetuoso, escueto, expeditivo. Pero si usted prefiere tener una especie de dirección espiritual, y necesita contar detalladamente sus dificultades, y quiere conversar con tranquilidad o escuchar consejos y reflexiones, entonces busque un sacerdote que tenga ese estilo y no se lo exija a un cura que no tenga ese carisma. Lo ideal es confesarse con el sacerdote del lugar donde usted vive, o de la capilla que usted frecuenta. Pero usted tiene derecho a elegir el confesor que más le convenga. De cualquier forma, es importante que no esté buscando el confesor perfecto o la moda del momento, y que se confiese siempre o casi siempre con el mismo sacerdote, para que él conozca su historia y pueda ayudarle a discernir sobre su camino espiritual. Pero siempre tenga en cuenta lo siguiente: si usted se va a confesar, a ningún sacerdote le agradará que usted, en lugar de confesar sus pecados, se detenga mucho a hablar de los demás, o que se entretenga en narraciones que no tienen que ver con la conversión personal, dando vueltas y vueltas sobre lo que usted siente y opina, pero que al final no confiese concretamente ningún pecado suyo. Es lógico que al sacerdote le moleste esto, porque en realidad la confesión es un sacramento para el perdón de los pecados. Si usted, además de recibir el perdón y la gracia, quiere una dirección espiritual, busque un sacerdote que esté dispuesto a hacerlo. Pero recuerde que, en realidad, el sacramento es mucho más importante que una dirección espiritual, porque en él se derrama la gracia que nos permite crecer en profundidad, más allá de las cosas que descubramos con nuestra mente. Por eso no conviene retrasar una confesión esperando tener más tiempo para conversar o tratando de encontrar el sacerdote justo. Si le parece que sus confesiones no producen demasiado efecto de transformación en su vida, quizás esto suceda porque usted no se prepara adecuadamente, porque no se ha detenido frecuentemente a invocar al Espíritu Santo pidiéndole la conversión, porque no ha dedicado tiempo a orar con la palabra de Dios o no ha hecho un buen examen de conciencia para reconocer sus propios pecados, o porque su arrepentimiento es débil, o no ha alimentado un deseo profundo de recibir la gracia de Dios. A continuación vamos a profundizar distintas cuestiones que ayudarán a vivir mejor las confesiones. En el próximo capítulo veremos las dificultades que suele haber para vivir profundamente las confesiones, y luego nos detendremos en cada uno de los aspectos que forman parte de una buena confesión: el arrepentimiento sincero,
la confesión propiamente dicha, el propósito de no pecar más, y la reparación o satisfacción.